Muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Buenas noches, licenciado. Sí. Buenas noches. Sí, se Buenas lo noches. escucha. Perfecto, Buenas muy bien. noches. Escuchamos, Licen. Buenas Estamos. noches. Buenas noches. Hola, hola. Creo que todos estamos en sala de espera, ¿no? Bueno, ya se habilita, no hay problema. Estamos empezando a las 20:30, ¿no? Ayer hemos visto lo que es la hipótesis, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Nada? Bueno, Buenas entonces, noches, Licen. Sí, sí, Licen. Está claro. ok, perfecto. Gracias. Entonces, a partir de lo que es la hipótesis, pasamos al siguiente apartado, que es la operacionalización de las variables, ¿ya? Operacionalización de las variables. Cuando hablamos de variables, algunos aspectos a considerar, ¿no? Podemos clasificar las variables de diferente forma, ¿ya? Pero entendamos qué es una variable primero, ¿no? Entonces, una variable es una unidad abstracta, ¿ya? Entonces, una variable, por ejemplo, decimos TICS, ¿no? Decimos, no sé, dificultad de aprendizaje, ¿no? Es como variables de investigación. Entonces, o podemos hablar de algo más específico, más simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Una variable podría ser, no sé, edad, ¿no? Entonces, pueden existir, ¿no? Pero no estamos refiriendo a eso. Esa parte lo vamos a dejar para el tema de los instrumentos. Pero en este caso entendamos lo que es una variable, ¿no? Y estamos diciendo que una variable es una unidad abstracta, ¿ya? Entonces, esta unidad abstracta tenemos que desglosar y desglosar en diferentes elementos, ¿no? O sea, desglosar, saben qué conlleva, ¿no? Entonces, vamos a tener al final, ¿no? Ciertas características que nosotros podemos manejar, que podemos analizar. Ese es este proceso, ¿no? De la operacionalización. Entonces, la variable hay que separar, hay que analizar, hay que dividir en su mínima expresión, así diremos, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de variables de investigación, por lo general se tiene estos dos, ¿no? Tipos de variables, ¿no? La variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente, algo pasó, algo pasó. Esperamos un minuto. Ahora sí, ¿no? Ya, entonces decía, la variable independiente es aquella variable que por sí misma se vale solita, ¿ya? Que por sí misma se vale. Y la variable dependiente no, sino depende de la otra variable. Me dejo entender, ¿no ven? Entonces, eso hay que entender. Entonces, una variable independiente por sí solo se vale y la otra depende de la otra variable, ¿ya? Entonces, eso, ¿no? Para que tengamos claro. Ahora, en algunos estudios es necesario identificar una tercera variable. ¿Qué sería la variable interviniente? Ahora, la variable interviniente es necesario identificar en algunos estudios, ¿no? Depende siempre de qué es lo que vamos a investigar, qué estamos estudiando, ¿ya? Entonces voy a suponer, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer un estudio, digamos, no sé, experimental, con dos grupos, ¿ya? Con dos grupos de estudiantes. Entonces, un grupo, digamos, son ustedes a las 8:30 de la noche y otro grupo, digamos, a las 7:30 de la mañana, además presencial, ¿no? Entonces, ¿cuál será el nivel de aprendizaje de ambos grupos? ¿No? ¿Será lo mismo? ¿No ves? La pregunta. Entonces, supongamos otro ejemplo para que se quede claro. Dos cursos, ¿no? Con uno, digamos, pasamos los miércoles y lunes, con otro jueves y viernes, ¿no? 7 de la noche, ambos cursos. En el otro curso, con un curso, pasamos en un aula que está en pésimas condiciones, ¿no? No tiene puerta ni vidrios, hace mucho frío, el piso de cemento, todo rajado, digamos, una pizarra, apenas se puede leer, estamos todavía con tiza, digamos, ¿no?
Y en el otro con aire acondicionado, con, no sé, con pantallas, no sé, gigantes, ¿no? De televisor para dar las clases. ¿Será lo mismo el aprendizaje? ¿Sí o no? No, No, no ve. Entonces hay un elemento que interfiere, en ese caso es el ámbito, ¿no? Entonces puede haber en algunos casos esta variable interviniente, ¿no? Por lo general es el ambiente, es el horario, ¿no? Es el lugar, ¿no ve? Que van a de alguna forma afectar, ¿no? De forma negativa o positiva en un resultado. Eso es la variable interviniente. ¿Queda claro? ¿Se entiende? sí, Sí. Muy bien. Entonces eso tenemos que tener bien claro en una investigación. Ahora, una vez que tenemos claro esto, podemos pasar a lo que es la operacionalización, ¿ya? Entonces, veamos la operacionalización, ¿no? ¿Qué es la operacionalización de variable? La operacionalización de la variable tiene que ver con desglosar, hemos dicho, ¿no? Una variable, hemos dicho, es una unidad abstracta. Entonces, esta unidad abstracta tenemos que separar en diferentes partes, ¿no? De tal forma que nosotros podamos manejar, ¿ya? Entonces, tenemos la variable. Entonces, aquí tenemos una variable, digamos, independiente y tenemos la variable dependiente, ¿no ve? Entonces, vamos a escribir la variable. Dice segunda columna, definición conceptual. Entonces, vamos a decir, ¿qué es esta, no? Entonces, podemos hacer una cita textual o una cita parafraseada. Y aquí también, ¿no? ¿A qué hace referencia esta cita o variable dependiente? ¿Ya? Aquí, tercera columna dice definición operacional. Entonces, esto hace referencia a la variable, es decir, ¿cómo voy a medir esta variable? Entonces, esto tiene que ver con la medición. Entonces, en la primera columna, obviamente, o en la primera fila, obviamente tiene que ver con la medición de lo que es la variable independiente y aquí con la variable dependiente. Luego dice dimensiones. Las dimensiones lo vamos a obtener a partir de lo que es la definición conceptual. Entonces, a partir de la definición conceptual, vamos a identificar cuáles van a ser las dimensiones. Podemos tener varias dimensiones, ¿ya? Lo mismo aquí, ¿ya? Y cada dimensión tiene su propio indicador. Entonces, esto surge a partir de esto. Entonces, digamos, tiene 3 dimensiones. Entonces, aquí, 3 dimensiones. Aquí, ¿no? De la misma forma. Ahora, ¿qué es una dimensión? Para que se pueda entender mejor. Por ejemplo, mi variable es calidad educativa, ¿ya? Entonces, digamos así, para que se entienda mejor, voy a decir calidad. ¿Qué es calidad? Entonces, aquí voy a definir, ¿no? La calidad hace referencia a esta, ¿ya? Entonces, aquí va a estar. De aquí tengo que sacar las dimensiones. Por ejemplo, si yo les digo, que, a ver, mídame la calidad, ¿qué cosa van a medir? Es una unidad abstracta, ¿no ves? ¿Sí o no? Entonces aquí dice, ¿no? La calidad hace referencia al estado de, a ver, ¿qué puede hacer? Depende calidad, de qué estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, calidad educativa, ¿no? Hace referencia al, no sé, al material, no sé, al horario, al cumplimiento de horas, no sé, pues todo eso puede ser calidad, ¿no ve? Ah, entonces aquí diré, ¿no? La dimensión, horario, cumplimiento de horario, no sé, calidad de material, no sé. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí. ¿No? Sí, ¿Ya? Entonces, digamos aquí horario. Entonces, ¿cómo puedo medir el horario? Entonces, en el indicador simplemente dijo, escribo esto, ¿no? ¿Cómo mido el horario? Entonces, por ejemplo, si es en educación, entonces el horario puedo medir a partir de lista o planilla de ingresos y salidas, no sé. ¿Ya? Permítame un ratito. Perdón. Entonces puede ser a partir de, no sé, un registro de ingresos y salidas, ¿no ve? Entonces eso tengo que tener. En algunos casos, en algunas operacionalizaciones, aquí van a tener una otra columna que lo van a decir ítem, ¿ya? Ítem.
¿Qué es el ítem? Entonces, en el ítem, por ejemplo, el indicador, ¿no? Digamos que hemos dicho planilla de, no sé, ¿no? Entonces, esto está en qué instrumento y qué número de pregunta es, ¿no ve? Entonces, digamos, esta es la pregunta número 5, ¿no ve? Entonces, más o menos así. Entonces, todo esto, ¿para qué sirve? Primero sirve para estructurar lo que es el sustento teórico, ¿ya? Segundo, sirve para poder desarrollar el instrumento, ¿ya? Entonces, para eso sirve. ¿Está claro? ¿Se ha entendido así de forma general qué es una operacionalización? ¿Cómo se hace? Sí, ¿Sí? sentido. Bien, entonces, como ejemplo, veamos el siguiente cuadrito, ¿ya? Ahí está, ¿no? Entonces dice, este es un ejemplo bien básico, pero permite comprender, ¿no? Por ejemplo, dos variables, ¿no? Dificultad de aprendizaje y rendimiento académico. Variables, ¿no? Entonces, dificultad, esta es variable independiente, esta es variable dependiente. Entonces, si quieren, lo identifican, ¿ya? Definición conceptual. Entonces, ¿qué es dificultad de aprendizaje? ¿No? Es un término genérico que se refiere a un grupo de... Está definiendo qué es esto. Aquí puede ser cita textual o puede ser cita parafraseada. Ustedes ya lo verán, ¿ya? Entonces, por lo general, esto se obtiene a partir de otras fuentes, ¿no? Puede ser libros, diccionario, ¿no? Vamos a definir. Ahora, digamos ahí, no sé, dos textos, ¿no? Que definen. Entonces, nosotros podemos parafrasear, ¿no? Entonces, en base a estos dos, podemos sacar nuestra propia definición, una cita parafraseada, ¿ya? Lo mismo aquí. Entonces, aquí estoy diciendo, ¿no? Un grupo de, y el uso de capacidades para entender, hablar, leer, escribir, razonar, ¿no? O para las matemáticas. Entonces, ya tengo identificado las dimensiones, ¿no? Entonces, entender, ¿no? Atención, habla, razonamiento, lectura, escritura, ¿no? En función a esto. ¿Ya? Es eso. Una pregunta, Licen. Cuando estamos hablando de la definición conceptual, usted menciona de que podríamos hacer una cita parafraseada. ¿Sí? Eso, en ese aspecto, ¿se tiene que poner también el autor, de dónde se está Claro que sacando? ¿O sí. directamente es un aporte propio? No, tienes que colocar. Ah, gracias, Licen. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos las dimensiones. Ahora, por ejemplo, ¿cómo voy a medir atención? Indicador, ¿no? Nivel de atención. Entonces, ¿cómo? A partir de un test, ¿no? Pero aquí ya estoy diciendo cómo voy a medir. Será medido a través de un test de detección de dificultades de aprendizaje. Entonces, nivel de atención. Habla. Facilidad de comunicación y fluidez. Entonces, tal vez aquí es una entrevista, ¿no? Razonamiento, capacidad de razonamiento. A partir, no sé, un problema de razonamiento lógico, no sé. Lectura, palabras por minuto y capacidad de retención. Escritura, ortografía y gramática, dictado. ¿Me dejo entender, no ve? Entonces aquí estamos desglosando cómo vamos a realmente medir lo que son las dificultades de aprendizaje. Eso es la operacionalización de variables. ¿Alguna pregunta? Puede ser que el test de detección de dificultades de aprendizaje nos permita medir todos los indicadores, ¿no? De la Sí, puede atención, ser. comunicación, razonamiento, etcétera. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Eso es operacionalizar o lo que es el apartado de operacionalización de variables. ¿Ya? Ahora, en algunos casos, por ejemplo, aquí pueden empezar desde, no sé, hipótesis, ¿no? Pues aquí hipótesis, ¿no? Si quieren desde objetivo, ¿no? Entonces ya puede variar, digamos, la estructura, pero básicamente objetivo, hipótesis, variable, básicamente tienen las mismas variables, ¿no ve? ¿Ya? Entonces no hay mucho detalle ahí, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? Lice, Licenciado, yo buenas tengo tardes. una duda. Sí, adelante. Lice, la operacionalización de variables, ¿llevan todas las investigaciones, ya sean cualitativas, cuantitativas, todas aquellas, o en Por lo general solo? general, por lo general, solamente los que llevan hipótesis. Pero es un cuadro útil, entonces puedes tú desarrollar, digamos. Pero si lleva hipótesis, estás obligado a colocar.
Pero si no lleva hipótesis, no, pero puedes colocarte en anexos o puedes tener como una hoja de trabajo, ¿ya? ¿Alguna otra Listo, Liz, pregunta? gracias. Licenciado, una consulta. En el caso de tratarse de de un estudio exploratorio, como habíamos visto la clasificación, y Ya, solo se utiliza una pero no variable, tiene ¿es hipótesis, ¿no ve? necesario? No, en ese caso no. Ya, Ya sería el caso de la compañera, entonces, como exactamente. una hoja de anexo. Gracias. ¿Listo? Eso es operacionalización. Licen, una pregunta. En los casos de la investigación cualitativa, tengo entendido que no lleva hipótesis, entonces no llevaría variables, algo así sería, Lique. No, categorías se analizan, ya no variables, ¿no ve? Licenciado, Ahí un está. Hay favor. que hacer la categorización. Está bien, Lice. Lice, un favor. ¿Sí? Lisa, Si ¿no tuviera podría, algún ejemplo de en el cuadro, categorización, por favor? en el cuadro que No, nos ha en este momento. mostrado, se podría hacer la categorización en un estudio cuantitativo, digo cualitativo. Sí, categorizar eso, por ejemplo, a ver, vamos a ver. ¿De dónde empezaríamos el caso de la categorización? Ya, yo les voy a decir ahorita en simple, ¿ya? Sí, por favor. Entonces, digamos que ustedes están investigando, a ver, una investigación cualitativa. ¿Alguien está haciendo? A ver. Ya, me voy a inventar aquí un título, ¿ya? Las huacas. ¿Saben qué son las huacas, no ve? No. Sí, Las huacas como símbolos de deidad, no sé, así creo que es, ¿no? Deidad de los pueblos, de los habitantes, de la comunidad XX. Ya, ahí. ¿Ya? Las huacas son, aquí creo que algo mal, como símbolo de religiosidad. ¿Ya? Entonces, ahí está, ¿no? Huaca, religiosidad. Entonces, aquí tengo dos categorías así macros para poder analizar. ¿Me dejo entender? ¿Sí? exacto. Sí. Entonces, esto no va a ser variable, sino es Una categoría. categoría, categorías. ¿Me dejo entender, no ve? Sí, Ahora Lice. solamente puede ser con una categoría, ¿no ve? Las huacas y los habitantes, no sé, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Es exactamente parecido, pero aquí, digamos, a partir de esta categoría vas a desarrollar las subcategorías. ¿Me dejo entender? En Sí, Atlas TIT les puedo explicar mejor, ¿no? A eso le llaman, y el Atlas TIT se utiliza también para hacer ese tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, igual la religiosidad, ¿no? ¿Qué es la religiosidad? Entonces, aquí puede ser, no sé, fe, puede ser creencia, puede ser, no sé, ¿no ve? ¿Ya? ¿Y qué es una huaca? Es un objeto, no sé, es una imaginación, no sé, ¿no ve? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Pues hay unas categorías y subcategorías, hay que desglosar. todas esas subcategorías tienen que ser subjetivas o tendrían que ser objetivas. Por lo general son subjetivas, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy En el caso poniendo, no de las sé, huacas, como algo no todos imaginario, creemos en las huacas, ¿no? O sea, claro, se considera que es una creencia aymara, pero bueno, en las ciudades no se consideran que las huacas, ¿no? Pero como exacto, es una mezcla de esta simbiosis de los aymaras y los que descendemos de aymaras, pues algunas cosas aceptamos y otras pues no las creemos, ¿no? Entonces, en exacto. ese sentido, hace de que es un poco difícil de desarrollar las subcategorías, por eso la, la pregunta, Lisa. ¿Ya? Ahora, por lo general, esta categorización se hace una vez ya terminado el proceso de trabajo de campo. ¿Me dejo entender, no ve? Claro, entonces, bueno, sí, entiendo que haciendo el trabajo de campo y haciendo las entrevistas a al sujeto,
de investigación, van a salir N categorías que se van Exactamente, y voy a clasificar, y las más comunes y las más sobresalientes, esas van a ser mi categoría. Y de esas, correcto, las subcategorías, ¿no ve? Pero ¿y por exactamente. qué exigen para el perfil que existan ya planteadas las categorías y las subcategorías? O sea, no, eso es el contraste, o sea, no entiendo eso, Ulises, porque, bueno, Ya, ustedes nos es dicen una que cosa y no se está no es entendiendo la extraño. naturaleza de una investigación cualitativa. ¿Ya? Entonces, muchas veces cualitativo y cuantitativo lo ven como investigaciones iguales. No es así. Entonces, por ejemplo, no sé, imagínense, yo soy, digamos, no sé, docente, digamos, o estoy a cargo, digamos, de la titulación y la tesis es, digamos, cualitativa. O si quieren, yo soy el postulante, ¿ya? Y me piden que haga ya la categorización, todo eso. ¿Qué haría? Así haría, así, en función a mi criterio, presentaría las categorías y las subcategorías en el perfil. Pero con el proceso de la investigación, esto va a cambiar, va a dar un giro totalmente. Por eso en algún momento les decía, por eso no se define al principio el título en una investigación cualitativa, se define al final. ¿Por qué? Porque puede cambiar. Yo quería investigar sobre huacas, pero resulta que en esa población las huacas no son tan significantes, sino son, no sé, pues, no sé, ciertas creencias religiosas. Me dejo entender, ¿no ve? Exacto, exacto. ¿Sí? Entonces puede cambiar, pero lamentablemente estamos en un marco Y donde hay creo que normativas que hay que cumplir, ¿no? Si te sí, aprueban exacto, el exacto. título, ya no puedes cambiar, ¿no? Ya no puedes modificar ni cambiar y entonces todo lo que has estructurado y te has planteado, resulta que, no, tiene que usted afirmar, ya como si ya hubiera terminado toda la investigación, ya estuviese desarrollando la categoría, subcategorías y el título, o sea, no existe la lógica de que se va a modificar en el transcurso de la investigación, porque solamente lo que se plantea es un perfil y que seguramente con las entrevistas o el análisis de las entrevistas va a ser de que terminando la investigación y planteando la propuesta, recién se va a plantear el título y las categorías y las subcategorías. Esa lógica no sé si se pueda cambiar o es un capricho de los que hacen la revisión de los perfiles, Lisa. Son normativas que existen en las instituciones, ¿no? Y ellos simplemente cumplen, pero debía haber Ya. esa flexibilidad, Esa ¿no? lógica que le estoy manifestando debería de ser así, ¿verdad? Sí, así es. Ya no le vayan a decir que usted afirme, licenciado, porque bueno, va en contra de la estructura, ¿no? De la estructura universitaria. Muchas gracias, Liz. Listo, listo. Bien, Hice una última consulta en sí, la categorización que nos indica generalmente en la tesis, ¿en qué parte se vendría? En vez de la en vez de la operalización de variables, ¿verdad? Pero ¿en qué capítulo más o menos, Lice, ya, iría? por lo general no se coloca. Puedes colocar en anexo si quieres, ¿no? O en algunos casos directamente es en resultados. Entonces, para tú poder presentar los resultados, tienes que presentar en función a las categorías. Entonces, en algunos casos se presenta en resultados, ¿no? La categorización. ¿Está claro? Sí, Lice, me quedó claro, gracias. ¿Ya? Entonces, creo que a todos les queda claro. La categorización tiene que hacer una vez teniendo los datos del trabajo de campo. Pues ahorita, por ejemplo, ¿no? Pues decía, por ejemplo, cuacal. Puede ser un objeto, ¿no? Una piedra, no sé. Puede ser algo imaginario, ¿no? Por ejemplo, he leído varios textos, soy aficionado también a ese tema. En algunos casos, las huacas son solamente imaginarios, ¿no? Dicen, ¿no? Por ejemplo, hay un huaca, dice, ¿no? Por ejemplo, en un X lugar, es para tener mucho ganado, dice, ¿no? Vas al lugar y solamente es un lugar así, nada, o sea, no hay nada. Entonces tiene nombre, tiene todo, ¿no? Entonces es un lugar efectivamente, pero la huaca como tal es algo imaginario, ¿no? Entonces hay diferentes formas de representar, ¿no? Las huacas, ¿ya? Entonces no nos detengamos ahí. Entonces, eso, no sé si tiene alguna otra pregunta. Sí, Con eso la terminamos última, dice, la última, datos. disculpe, Sí, en adelante. el caso de la educación virtual y el proceso de enseñanza y aprendizaje
podría ser analizado desde el punto de vista cualitativo, así ya haciendo categorizaciones y subcategorías. Posiblemente sí, ¿no? Depende qué es lo que quiero yo, ¿no? ¿Ya? O sea, quiero saber las dificultades que han tenido los estudiantes en el momento de la pandemia, ¿no? O sea, el hecho de que no hayan podido conectarse porque la señal no les llegaba, porque volvieron a sus lugares de, bueno, donde vivían con sus padres, y porque usted sabe que en la región rural, generalmente los estudiantes salen pues a las zonas urbanas. Entonces, cuando pasó la cuestión del COVID, volvieron a su lugar de nacimiento. Y ahí había habido frustraciones de los estudiantes que no podían asistir a las clases virtuales, luego la cuestión económica, la dificultad de conseguir alimentos, todas esas cosas, ¿no? O sea, que no se han manifestado y nunca se van a manifestar por el hecho este mismo que les digo, ¿no? O sea, Sí, esa entrevista, esa experiencia que han tenido esos estudiantes, que en un proceso de formación profesional, que son 3 años, casi 2 años, pues prácticamente vivieron lo que es la pandemia. Entonces eso implica pues una investigación cuantitativa, digo cualitativa en este caso, sí, porque se debe podría ser una hacer. entrevista, ¿no? Sí, podría ser. ¿Ya? Por Ya eso listo. depende mucho qué es lo que quieres investigar. ¿Ya? Gracias. Bien, pasamos al siguiente apartado. Entonces, con eso de la operacionalización hemos terminado el capítulo 1, ¿ya? Capítulo 1. Ahora esto sería el capítulo 2, que es el marco teórico, pero recuerdan, les he dicho, ¿no? Cada institución tiene su propio formato de presentación, es decir, su propia estructura. Ahora, posiblemente hipótesis y operacionalización sea otro capítulo, pero no hay problema, ¿ya? Entonces, como ya saben hacer, no van a tener dificultad. Ahora, siguiente capítulo, que es el marco teórico, ¿ya? Ahora, marco teórico es un capítulo. Sin embargo, contempla varios otros elementos, ¿ya? Entonces, no solamente es la teoría como tal. Si bien el marco teórico, todo este apartado nos permite sustentar nuestra investigación, pero esto debemos desglosarlo desde diferentes aspectos, ¿no? Por lo general, el marco teórico contempla estos tres elementos mínimamente, ¿ya? Por un lado está lo que son los antecedentes de la investigación, es decir, qué investigaciones se han realizado hasta el momento, ¿ya? En investigación cualitativa se maneja lo que es el estado del arte, ¿ya? Ahora no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, son dos conceptos que tal vez tienen cierta similitud, pero son diferentes, ¿no? Por ejemplo, entendamos qué es antecedente. Entonces, digamos, esta noche yo me farreo, me agarra la patrulla y me llevan, ¿no? Y me piden mis datos, ¿no? En otra, de nuevo me encuentran, ¿no? Ah, este señor ya tiene antecedentes, ¿no? En fecha tantos, igual se ha hecho arrestar por farrear en la calle, digamos. ¿No ve? Ese es un antecedente, ¿no ve? Entonces, ¿qué se ha ido registrando hasta ahora en relación a la temática que queremos investigar? Mientras que el estado del arte hace referencia a cómo está, no solamente el tema de los antecedentes, sino cómo está lo que yo quiero o lo que yo estoy investigando, ¿no ve? Entonces, por lo general, en una investigación cuantitativa solamente se considera antecedentes, en una investigación cualitativa el estado del arte, ¿ya? Eso es primer elemento. Ahora, alguna vez seguramente han escuchado, ¿no? Solamente van a tomar en cuenta trabajos de los últimos 5 años. Eso, de cierta manera, solamente se aplica para este apartado. No es para todo el marco teórico, solamente para esto. Como segundo subelemento, subapartado, tenemos lo que son las bases teóricas. Entonces, aquí vamos a sustentar con corrientes teóricas, con conocimiento acumulado, válido, relacionado con la temática, bases teóricas. Y tercero, el marco conceptual, son conceptos, ¿ve? Entonces, alguna vez me han preguntado igual, ¿no? Dicen, ¿no? Pero aquí he puesto teoría, el mismo tengo que repetir aquí, me dicen. No, aquí son conceptos, aquí has desarrollado teoría. Pues no son iguales. No es lo mismo una teoría que un concepto, ¿sí?
Entonces, eso es en el punto 3. Adicionalmente, dependiendo de la institución, o perdón, de la investigación que se esté desarrollando, puede ser necesario colocar, no sé, marco institucional, marco legal, marco histórico, marco, hay diferentes marcos, ¿no? ¿Ya? Entonces, va a estar compuesto el marco teórico del capítulo como tal de diferentes subapartados. ¿Me dejo entender? ¿Quedó claro? ¿Se Sí, Lick. entiende? Sí. Buenas noches. Por favor, ¿podría hacer una explicación o dar un ejemplo de las bases teóricas y el marco conceptual? Ya. O sea, hay que entender qué es una teoría y qué es un concepto, ¿no? Una teoría es conocimiento sistemático, acumulado, válido. Entonces, por ejemplo, hay una teoría de que la Tierra es plana, ¿no? ¿Esa teoría vale o no? Ya no. Ya no vale. Entonces, ahora la teoría que vale es que la Tierra es redonda, ¿verdad? Eso es teoría. ¿Ve? Entonces, según descubrimientos realizados en año tantos, ¿no? Por fulano de tal, se ha descubierto que la Tierra es redonda, ¿no ve? Por esto, ¿no? Es un conocimiento sistemático acumulado y además válido. En cambio, un concepto es una definición. Voy a poner como ejemplo. Aquí tengo un celular, ¿ya? Entonces, definición. Un equipo electrónico que permite o que sirve para la comunicación. Eso es mi definición. ¿Ya? Ese sería el concepto. ¿Cuál sería mi teoría? Un equipo celular que inicialmente nace como teléfono por el año no sé tantos, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces va a ser una narrativa, pero estoy hablando no una narrativa histórica, sino de conocimiento acumulado respecto al teléfono. ¿Está claro? ¿Se entiende? O podría empezar con tema de comunicación, ¿no ve? Lisen, una pregunta. El marco conceptual, usted acaba de decir que es una definición. ¿Acaso es lo mismo definición y concepto? ¿Sí? Desde mi Mm, punto de vista, sí. ¿O cuál es la diferencia? Bueno, de lo que yo conozco, el concepto no llega a ser en realidad la definición misma, porque la definición ya es un criterio más profundo ¿no? que el concepto. ¿Ya? Tal vez desde ese punto de vista, sí. ¿Ya? No sabía, Ya, Lisen, pero básicamente, cuando hablamos de la parte conceptual, es el glosario. ¿Ya? Entonces, digamos este celular, ¿no? Entonces, en este caso, describes el concepto de qué es un celular. Me dejo entender, ¿no ve? Sí, sí, está bien, Lisa. Sí, sí, está bien. ¿Ya? Entonces, ahora, lo que hemos hecho en lo que es la operacionalización, vamos a utilizar en las bases teóricas. Entonces, la base teórica vamos a estructurar en base a la operacionalización. Me dejo entender, ¿no ve? O lo vamos a hacer en base a las categorías si fuera cualitativo. Ahora, en el caso de lo que es el marco conceptual, vamos a definir todos los términos que hemos utilizado, no solamente en las variables, sino tal vez en la propuesta, que todavía no está en las variables, pero que en la propuesta vamos a utilizar. Por ejemplo, supongamos, ¿no? Según nuestro ejemplo, ¿no? Dificultades de aprendizaje y rendimiento académico, nuestras dos variables. Y en la propuesta vamos a proponer, no sé, una metodología de aula invertida, ¿ya? Para mejorar, digamos, para superar eso. Entonces, aquí tengo que definir qué es aula invertida. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, el lector tiene que entender de qué estoy hablando. Entonces, esta parte es la parte que voy a fundamentar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Entonces, puede haber otros más. Ahora, algo importante, ¿no? Tanto en antecedentes, como en bases teóricas, como en el marco teórico, es donde vamos a utilizar fuentes bibliográficas, ¿no? Pueden ser tesis, artículos científicos, libros. Específicamente en lo que son los antecedentes, ya entramos a desarrollar un poco.
vamos a utilizar, ¿no? Vamos a revisar otros trabajos, ¿ya? Por lo general, vamos a tomar en cuenta investigaciones originales. Por ejemplo, un texto, un libro, ¿será una investigación original? Por lo general, no. Entonces, no vamos a considerar libros. Entonces, ¿qué sería investigación original o investigación primaria? Entonces, son tesis, son artículos científicos. Entonces, eso voy a considerar para los antecedentes. Entonces, tomando en cuenta eso, no solamente del contexto nacional, sino del contexto internacional. Entonces, ¿cuál es la situación de la temática que estoy desarrollando en este momento en Bolivia? ¿Y cuál es, no? Fuera de Bolivia, ¿cuál es la situación, no? El desarrollo. ¿Ya? Entonces, esos dos elementos, siempre nacional e internacional. Sí, adelante, Eli. Buenas noches, doctor. Un favor, ¿dónde o cómo encuentro artículos científicos y dónde encuentro tesis? Ya, lo hemos hecho con ustedes, ¿no? No ha habido tiempo. Les voy a pasar unos enlaces y van a buscar ahí, ¿ya? Uno de los comunes es el Google Académico, ¿ya? Ya, Ahí vas a encontrar todo eso. Pero existen gracias. muchos repositorios, ¿ya? Bien, Gracias. entonces, ahora sí, ¿no? Algunos aspectos, ¿no? Por lo general, no debe ser mayor a 5 años. Tiene que estar relacionado, ¿no? Esos trabajos que vamos a revisar, esas investigaciones, tienen que estar relacionados con nuestra investigación. O sea, no vaya a ser que nosotros estamos haciendo educación y el trabajo que estamos revisando sea, no sé, pues no sé, salud, digamos, aunque tienen relación, pero tiene que estar relacionados de forma directa. Ahora, en algún caso, digamos, nuestra investigación sea exploratoria. Entonces, en algún caso no hay, digamos, ¿no? Entonces, por lo menos trabajos relacionados, ¿ya? Entonces, siempre primero trabajos nacionales, luego los internacionales. Ese es el orden. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que al menos se debe tener 5 de cada uno, 5 nacionales, 5 extranjeros. Eso es solamente como una cantidad mínima. O sea, pudiendo uno revisar 3, 4, no, perdón, 6, 7, 8, ¿no ve? Más de 5, ¿ya? Pero mínimamente 5. Pero yo considero que 5 es suficiente, ¿no? Para poder entender eh, los antecedentes de la investigación, ¿ya? Ahora, ¿qué elementos consideramos, no? Entonces, digamos que esto es un artículo científico. ¿Qué cosas se voy a obtener de esto? Datos del autor, quién ha escrito o quién es, en qué año. Entonces, ahí voy a darme cuenta, ¿no? Si es de los últimos 5 años. ¿Cuál es el título? El objetivo, la metodología que ha utilizado, qué resultados ha encontrado o a qué resultados ha llegado y finalmente, cuáles son las conclusiones al cual ha llegado. Entonces son esos 7 aspectos que debo revisar de un antecedente. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. Ah, sí, Muy bien. Ahora, esto se redacta como si fuera un resumen, ¿ya? Pero no es un resumen, pero les muestro, ¿no? Ahora, en algunos casos, por ejemplo, he visto cuadros, ¿no? O tablas en este caso, ¿no? Entonces, título, ¿no? O autor, digamos. Entonces, no les recomiendo en una redacción, tablas, pero si el tutor, el tribunal les pide que hagan en tablas, ya no les queda otra, ¿no? Entonces, yo recomiendo solamente realizar en texto de esta forma, ¿ya? Entonces, denme un segundito, un minuto. Ya volví. Entonces aquí dice, ¿no? Mattioli y Frank 2016, ahí están 2 datos, ¿no? Simplemente vamos a identificar, ¿no? Pues aquí está autor, aquí está el año, ¿no?
En su estudio, en sus estudios, en su estudio, en redacción está mal. Pues aquí está el 3, ¿no? ¿Sí? 3, ¿no? Cuyo objetivo, ya, el 4. Metodología, 5. Resultados, algo más falta aquí. Ah, no, está bien, ¿no? 6. Conclusiones, 7. ¿No ve? Ahí están todos los elementos que hemos mencionado. Entonces aquí es directo al grano, o sea, no tenemos que desglosar, no tenemos que copiar todo. En este caso, esto es una cita parafraseada. ¿Ya? ¿Queda claro un antecedente? Esto, por ejemplo, es de una fuente, ¿no? Entonces tenemos que hacer 5 de estos más o menos, aproximadamente. ¿Está claro? ¿Se entiende? O sea, dicen, es un criterio, ¿no? O sea, bueno, no un criterio, sino es una redacción propia, pero que se ha extraído de los autores, ¿no? Del autor. Exactamente. Perfecto, gracias. Es una cita parafraseada, así en resumen, ¿ya? Está bien, gracias. Dice una consulta. Sí. En el caso de los trabajos de posgrado, citando a los 5 autores, al final vamos a hacer una interpretación de los 5 autores. Ya, pero esto es como una interpretación. La conclusión me dices, sí, se podría hacer. Un ¿Ya? análisis crítico, ¿no ve? De los 5 autores, o sea, que Ya. los aportes. Ahora, se podría perdón. hacer. ¿Por qué digo se podría? Porque en función a esto, hay un apartado en las tesis de posgrado, se llama discusión. Ahí vamos a hacer, ¿ya? Pero si quieres, lo haces, no hay problema. Ya no hay problema. Eso, pero Sí. sí está en función a lo que dicen el tribunal y todo lo que es la coordinación. En el estado del arte, de igual manera, como usted dice, se hacen cuadros y al final de esos aportes nacionales e internacionales, igual hay que hacer un análisis. Correcto. Están pidiendo. Ahora, tengo otra duda, Lisen, antes de que pase. La parte del marco conceptual, usted dice que son... Ya, ahorita vamos a llegar a eso. Ya, entonces les cedo la palabra, gracias. Ya, entonces eso es antecedentes, ¿no? El primer apartado del marco teórico. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Lisa, yo tengo una duda. Sí. Supongamos que mi trabajo de tesis está bien en inglés o bien en aymara. Los apartados que copié, como está en su ejemplo, lo que voy a parafrasear lo voy a hacer en inglés o bien en aymara, ¿estaría bien? ¿O tengo que respetar el nombre del tema, por ejemplo, del título que usted puso, Estrategia del Desarrollo Sostenible? ¿Eso lo tengo que mantener en su idioma original o es que lo puedo transliterar? Ya, a ver, una cosa es, ¿no? A ver, por ejemplo, si yo estoy escribiendo en castellano y el texto que estoy consultando es en inglés, ¿tengo que parafrasear en inglés o en castellano? ¿En castellano? En castellano. Entonces, por más que esta investigación, digamos, un antecedente esté, no sé, en chino, digamos, tú tienes que traducirlo, tienes que parafrasearlo en el idioma que estás realizando el trabajo. En lo que lo puedes hacer en algún caso es colocar el título original entre corchetes o entre paréntesis, ¿no? Para que el lector conozca, ¿ya? Pero Muchas lo puedes gracias, Lisa. mantener todo en castellano, pero en referencias, en bibliografía, tiene que estar en su idioma, ¿no? Me dejo entender, ¿no ves? El título va a estar en su idioma, entre corchetes, tú haces tu interpretación del título, su traducción del título. A lo mucho puedes traducir el título ahí. ¿Está claro? ¿Me dejo entender, no ve? ¿O no? Está clarísimo. Buen dato, Ok. Lisen, gracias, buen dato. Ya, un minuto más denme. Tengo que pasar llave. Ya, listo. Entonces pasamos al segundo apartado de lo que es el marco teórico, ¿ya?
Bases teóricas. Hemos dicho, este apartado de bases teóricas vamos a estructurar en base a la operacionalización. Entonces va a estar variable 1, dimensión, o tiene varias dimensiones. Cada dimensión tiene sus indicadores. ¿Me dejo entender, no ven? Entonces no nos tenemos que inventar nada, ¿ya? Exactamente lo mismo va a pasar. Vamos a tener la teoría, pero en función a las categorías vamos a ordenar en una investigación cualitativa, ¿ya? Entonces, porque esto es la parte del sustento, ¿no ve? Entonces aquí me voy a basar con fuentes bibliográficas igual, ¿ya? Pero aquí ya no voy a considerar de los últimos 5 años. Puede que una teoría esté vigente y que esté de hace, no sé, pues 100 años, no sé, ¿no? Pero que está vigente, entonces puedo utilizar. ¿Está claro? Pues hay una diferencia entre lo que es antecedente y lo que es base teórica respecto a ese apartado, ¿ya? Entonces, muchas veces hay una creencia errónea de que todo lo que es marco teórico tiene que ser de los últimos 5 años, ¿no? Entonces ahí nos quedamos, ¿no? Hay teorías de los 80, de los 90, que son bien importantes ahora, pero mira, el tutor o el tribunal me ha dicho que no puedo utilizar, ¿no ve? Pero en este caso aquí no aplica esa parte, ¿ya? ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, ¿cómo hacemos nuestra base teórica, no? Entonces, primero buscamos información, eso lo hacemos antes de definir el título, pero ya aquí, digamos, replicamos, repetimos. Vamos a elaborar un esquema en base a lo que es la operacionalización y luego vamos a desarrollar lo que es el apartado como tal, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un apartado de teoría. Entonces hemos dicho que teoría es conocimiento sistemático, acumulado y válido, ¿no ven? Entonces, aquí hace referencia a teoría cognoscitiva del aprendizaje, ¿no? Y dice, en base en las teorías y modelos de aprendizaje provenientes de las ciencias cognitivas, el enfoque cognitivista privilegia el estudio de procesos complejos como el pensamiento, la solución de problemas, el lenguaje, la formación de conceptos y el procesamiento de la información. Esta es una cita parafraseada. Para Brunner, 1962, la meta de la enseñanza es, ¿no? Entonces aquí estoy hablando respecto a lo que es la teoría cognitiva. En todo caso, estoy desarrollando conocimiento acumulado. Eso sería más o menos como ejemplo en lo que es una teoría. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, Ahora, lo que es el marco conceptual, hemos dicho concepto, ¿no ve? Ahora el concepto, ¿cómo lo desarrollamos? ¿No? Vamos a buscar todos los términos, ¿no? Que hemos utilizado, que estamos utilizando en la investigación, ¿no? No solamente en las variables, sino en toda la investigación, tenemos que definir. Digamos, utilizo un término X, ¿no? Entonces, tal vez el lector no sabe qué es, entonces tiene que estar aquí definido, ¿ya? Entonces, como es definición, entonces simplemente, perdón, como es un concepto, ya así manejaremos, ¿no? Entonces, aquí simplemente tengo que decir qué es, ¿no ve? Entonces, aquí esto es un concepto de Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces dice, ¿no? Conjunto del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía durante, ¿eh? Ese es el concepto de Producto Interno Bruto. ¿Me dejo entender? Esto no es teoría, esto es un concepto. Lo otro es la parte teórica. ¿Alguna pregunta, duda? Sí, dicen, hace unos minutos dijo lo contrario, o sea, en lo conceptual solo va a ser lo que hemos operacionalizado o categorizado, y en el marco teórico va a ser todo lo que se refiere a la investigación. Y ahora lo ha dicho al revés, o sea, no sé. Tal vez me he equivocado, pero Entonces, la no me acuerdo, conceptualización pero va a ser de todos los términos, no, o solamente de la categorización o de la... no. A ver, voy a volver la pizarra. A ver, vamos a la pizarra. Ya, ya. Lo que he dicho, ¿no? Los antecedentes es revisar, ¿no?
investigaciones, ¿no? Investigaciones nacionales y extranjeras. ¿Ya? Sí, Listo. Sustento teórico. El sustento teórico, vamos a estructurar, o la estructura está en función, está en función a la operacionalización, ¿correcto? sustento teórico, sí. Entonces, esto es teoría, ¿ya? Teoría. Y lo que es el marco de la parte conceptual, aquí son conceptos de términos, ¿ya? Términos que utilizamos en la operacionalización y en todo el trabajo. ¿Queda claro? Sí. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la duda? Que en la parte teórica solamente va a estar en función a la investigación. Todas las teorías, marco teórico. Pero esto es Sí. por eso en base a la operacionalización. Ya. Está en base a las variables nada más. Ah, ya, muy bien, doctor. Gracias, gracias. ¿Eh? Ya. En cambio, esto no me limito solamente a la variable, sino a todos los términos que estoy utilizando en la investigación. Ah, ya. Otra duda más. En el caso de los trabajos de posgrado, vamos a citar, por decirle, 5 autores en el concepto de educación virtual. ¿Ya? Y además, ya ahí exigen el aporte del autor. Entonces, también en función de esos 5, puedo desarrollar no sé, tomando algunos elementos de esos 5 autores. Ya. Hay que entender otra cosa. No es así. No es copio, ¿no? Luego mi aporte. No. Exacto. ¿No? Sino copias tu aporte, copias, lo mezclas. ¿Me dejo entender? Ah, ya, muy bien, doctor. Ah, esa es la clave. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, no es por párrafos, nada. Entonces, ahí mismo es la cosa, ¿ya? Entonces, Ya, digamos, ¿no? Concepto de un Santiago autor. Zorrilla define que la tesis es un trabajo escrito, ¿no? Exacto. Sin embargo, ¿no ve? Un trabajo Sí. escrito no solamente puede ser, o una tesis no solamente puede ser un trabajo escrito, puede ser una conclusión a partir de una investigación. Esa parte yo ya lo estoy diciendo. Ajá. ¿No ve? Ese es su aporte. Eso es el Es el aporte. aporte que estamos dando, después de la Exacto. definición que hemos copiado. Exacto. Ya, muy bien. Gracias, Lice. ¿Listo? ¿Quedó claro parte de lo que es el marco teórico? Los 3 apartados. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, otra cosa importante. Cuando estamos, por ejemplo, el marco normativo, digamos. Muchas veces se suele copiar y pegar, ¿no? Entonces, digamos, Constitución Política del Estado dice, ¿no? No sé, artículo tanto, ¿no? Copia y pega, copia y pega, copia. Nada. Tiene que haber análisis. Tiene que haber aporte, ¿no? Entonces yo puedo decir, ¿no? Según la Constitución Política del Estado, en el artículo 337 establece que el turismo es una actividad estratégica económica. ¿Ve? Eso dice la Constitución, cita textual. Por tanto, ahí viene mi aporte, ¿no? El turismo debe recibir todas las atenciones por parte del Estado al tratarse de un sector estratégico. ¿Me dejo entender, no ve? Entonces tiene que haber análisis, tiene que haber aporte, no es copiar, pegar, ¿ya? Entonces muchas veces ese es uno de los errores comunes que se tiene en nuestro medio respecto a lo que es el marco normativo, también la parte de lo que es institucional. Entonces, todo este apartado tiene que haber el aporte, ¿ya? Nada más. ¿Alguna pregunta, duda? Dicen, yo tengo aquí algunos marcos, tal vez si nos ¿Ya? puede ayudar a todos. Bueno, estamos en diferentes niveles. En marcos referencial, haciendo así en resumen, dicen, por favor. Marcos Ya. referencial. Dame un segundo. Luego, Ya. ¿Dices marcos referencial? Sí, y luego tengo el marco contextual. Y ahorita lo que acaba de decir, el marco legal. Luego tengo el marco institucional. Y luego tengo el marco histórico. Que parecía que estuvieran... bueno, esas son las preguntas, Luis. Ya, marco referencial. ¿Qué es el marco referencial? Hace referencia
a los antecedentes de tu investigación. ¿Me dejo entender? Sí, Ese es antecedentes marco referencial. ¿Otro qué marco era? contextual. Contextual. El marco contextual específicamente hace referencia a dónde estás haciendo la investigación. Entonces, digamos, estás haciendo, no sé, en una universidad, ¿no? Entonces, el marco contextual, ¿no? Entonces, la investigación se ha desarrollado en la Universidad Mayor de San Andrés, específicamente en la carrera de Derecho, ¿no ve? Ese es el Exacto. marco contextual. ¿Qué más Ya. era? Marco institucional. Marco institucional. Entonces, la parte institucional tienes que ver qué organizaciones además están involucradas en tu investigación. Por ejemplo, tú estás haciendo, digamos, una investigación en un colegio, ¿ya? Y Sí. tú estás desarrollando un currículo, ¿ya? Un currículum específico para una unidad educativa. Entonces, tu institución, en tu colegio como tal, tiene una organización, una institucionalidad. Entonces, es el director, los profesores, ¿no ve? Ujú. Ahora, para implementar tu currículum, no necesitan solamente, pues, del director y los profesores. Ahí están los padres de familia, la junta escolar. Ah, pero no pueden hacer solamente ellos. Necesitan del director distrital. Pero el Las director autoridades. distrital tiene que tener permiso porque depende a la dirección departamental. ¿Ve? Exacto. ¿Me dejo entender? La Sí, y la institucionalidad está dirección involucrada departamental del en lo que estás ministerio investigando. y todo lo demás, toda la estructura de, digamos, de lo que es el ministerio, ¿cierto? Exactamente. Ya, esa es la institucional. Y por último, dicen, el marco histórico. Ya. El marco histórico tiene que ver con lo que son los aspectos históricos relacionados con tu investigación. Voy a poner un ejemplo, el COVID. Entonces, ahí voy a hacer una narrativa histórica. Entonces, el COVID-19 surge en diciembre del año 2019 en China, ¿no? En enero de 2020, esta enfermedad se propaga en países europeos como España, no sé qué. No sé, el 15 de enero de 2022, no sé, se declara como pandemia mundial. ¿Me dejo entender? Hechos históricos que han ido marcando lo que tú estás investigando. Ya. Y todos estos marcos, como en el caso del legal, citando la Constitución Política del Estado, tiene que tener un análisis crítico, así como De usted lo todos, manifiesta. todos estos, ¿ya? Obviamente, por el marco histórico tal vez no, ¿no ve? Entonces, pero Claro. va a ser citas textuales, citas parafraseadas igual. ¿No ve? Ya, muy Entonces, bien. tal vez Gracias, un Luis. análisis crítico no, ¿no ve? ¿Qué podemos hacer? En lo ¿No ve? histórico, no, 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 nada. Ya, muchas gracias, Luis. Bien, ¿alguna otra pregunta? Eso es todo el marco Sí. teórico. Lice, Sí, ¿me escucha? Sí, hasta aquí nosotros como investigadores todavía no emitimos ningún juicio, ¿no es verdad? ¿O se puede emitir algún juicio? ya, ese es el aporte, ¿no ve? ¿Qué es el aporte? ¿Es un juicio o no? Esa es la pregunta, Lice. Ya. Entonces, en lo que es el marco teórico, no solamente pues tú copias, ¿no? Entonces, este libro, esta parte voy a copiar, ¿no? Pega, ¿no? De este libro, esto voy a copiar. No es eso, sino aquí ya tú emites, ¿no? Pues por eso hace un momento ponía como ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, Santiago Zorrilla dice que la tesis es una investigación. Entonces, digamos, he leído, ¿no? Pairumane dice que no, aparte de la investigación, es una conclusión, ¿no? Por tanto, la tesis es producto de una investigación. ¿Me dejo entender? Así. Tiene que haber ya el aporte. ¿Se entendió Gracias, mi Lice. ejemplo? Sí, gracias, Lice. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, licenciado, buenas noches. Sí, Quería adelante. consultar sobre la parte del marco experimental. ¿Algo nos puede aclarar sobre eso, por favor? Ya. No hay marco experimental. La parte experimental se ve en metodología, ¿ya? Que vamos a ver más adelante. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nada? Ya.
Son las 21:30. Nos falta la metodología, nos falta resultados, discusión, propuesta y conclusiones, ¿no? Entonces, asumo que en una clase más podemos terminar. ¿Les parece si hacemos el día lunes? ¿Están disponibles? Con gusto, licenciado, claro que sí. Excelente, así terminamos Sí, el lice. programa. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, entonces, para no correr y decirles esto es esto, ¿no? Sino explicar como Poder corresponde, ¿ya? Exactamente. Entonces, el Amable, día gracias. lunes prefieren a las 8 o a las 7. Ya he terminado otro curso. Como es feriado, Licen, el lunes, creo que no habría problema en el mismo horario. Ah, ya. 8, entonces empezaremos hasta terminar, hasta 9:30, 10, lo que corresponda. Sí, Licen. Sí, lice, Perfecto, estaría perfecto. bien. Ya. Entonces, el día lunes, ¿ya? No se van a olvidar, ¿ya? Entonces, ahí nos vemos. Y ahí terminamos metodología y los apartados que faltan. No es mucho. Entonces, pero sí necesita su tiempito, ¿no? Para poder explicar, ¿ya? Gracias, Licen. Tenga buena noche. Listo. Entonces, nos vemos el día lunes. No se olviden, Gracias. ¿ya? Gracias, Buenas noches. Lisa. Listo. Chao, chao a todos.